En el año 2008 me invitaron a participar en una reunión en el centro Walsonian, así se llama, en Miami. Y esta reunión la organizaba el Museo de Nueva York, particularmente su director, en ese momento, o sea, su curador de arquitectura, curador jefe de arquitectura, Barry Benbold, quien fue para la exposición una figura central. Y el objetivo de esa reunión era, a la cual están invitados otras colegas dedicados a temas de arquitectura en América Latina en el siglo XX. El objetivo era, de alguna manera, intercambiar ideas acerca de una futura y posible exposición sobre este tema. Esa fue la primera reunión. Después de esa reunión hubo otra reunión más, hubo varias, yo participé en dos de ellas. La segunda fue en República Dominicana, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, en el Centro León, y ahí también organizada entre el Centro León y el Museo de Arte Moderno, y por Barry Benbold, y nuevamente con el mismo objetivo, en este caso más vinculado a los temas del Caribe, específicamente, así que había bastantes colegas, sobre todo del área del Caribe, y así hubo otras reuniones de ese tipo. Nada más que eso. Y en 2010, un día de 2010 yo volé, porque, es decir, no volé muy alto, me levanté nada más que 2 centímetros del piso. Pero fue suficiente porque estando en Boston trabajando, me llamó Barry Benbold y nos encontramos una noche de invierno muy fría, en esas noches frías de Boston con nieve y mucho frío, y fuimos a cenar ahí a un lugar, y estando ahí cenando, Barry me propuso matrimonio. Y Barry me preguntó si, me dijo que él estaba pensando organizar una exposición en el museo, y me preguntó si a mí me interesaba participar en la curaduría. Con lo cual, yo lo miré y le pregunté, ¿qué crees que te diga? Que no. Y ahí fue donde remonté 2 centímetros del piso y me fui a mi casa flotando. Porque se abría un panorama insólito, ¿no? Y digo esto porque la exposición fue en 2015, digamos, tratando de comunicarles que fue una historia larga, bastante larga, y con idas y venidas. Entonces, digamos, esa es una primera anécdota que quería comentarles. Y después el segundo punto que surgió ahí mismo, que era bastante importante para mí, y que era que yo había, en otra época, unos años antes, había escrito un escrito, publiqué un escrito sobre la exposición que se hizo, centrado sobre la exposición que se hizo en MoMA en 1943 sobre Brasil, una exposición muy importante que produjo un libro que vamos a ver enseguida, se llama Brasil Builds, Brasil construye, y yo, entre otras cosas, dado que esa es mi manera de enfocar la historia y demás, me metí con las condiciones políticas en las cuales se realizó esa exposición, y comenté y sostuve en ese trabajo que en realidad la exposición era una parte de un conjunto de maniobras del Departamento de Estado de Estados Unidos que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial y con la construcción de una alianza muy fuerte entre Estados Unidos y Brasil, dado la fecha. Eso estábamos en plena Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1943. Y entonces mostraba cómo además tenía que ver con los intereses de Nelson Rockefeller, que era el dueño de las petroleras, y cómo Nelson Rockefeller era el director de asuntos interamericanos de Roosevelt, de la administración de Roosevelt, y al mismo tiempo era el fundador del MoMA, y como MoMA y el gobierno de Estados Unidos tenían que ver con organizar esta movida, digamos, de presentar una exposición. Y siempre sostuve y mostré cómo MoMA funcionaba como un artefacto que tenía que ver con la política exterior de Estados Unidos.
y con sectores dirigentes de Estados Unidos. También me pareció lo mismo y lo mostré y lo escribí, qué sé yo, el lugar de cuando se hizo la exposición, que también por ahí, no, hoy no, mañana, vamos a ver, sobre Luis Barragán, en 1966, en el momento en que empezaba una nueva relación de Estados Unidos con México y cómo esa exposición sirvió de nexo, etcétera, etcétera. Entonces yo de golpe me encontré, y eso me parece que es destacable, y va a hablar también del backstage, de mi backstage, me encontré con que en ese momento estaba yo ahí, digamos. ¿Y quién era mi Rockefeller, digamos? Todo el tiempo me lo pregunté. ¿Yo que soy muñequito de quién? ¿Y cómo voy a funcionar en esto? ¿Qué grado de autonomía tengo? ¿Cómo va a ser esto? Esto es importante porque no solo yo, digamos, después lo hablamos también con Barry Verdol y con los otros integrantes que enseguida voy a nombrar, y digamos, éramos muy conscientes de esta situación, muy conscientes del lugar político que tienen estas cosas. Y digamos, si uno trata de entender eso hoy en día, basta con pensar la distancia que hay entre la exposición anterior, y este es otro dato, que también voy a mostrar muy rápidamente enseguida, que fue la de 1955 de Henry Russell Hitchcock en el Museo de Arte Moderno Nuevo. O sea, hacía 60 años que no había una exposición de este tipo, ni en el mundo, ni mucho menos en el MoMA. O sea, una exposición muy grande. Esto ocurrió en aquel momento, en 1955. ¿Cómo fue esa exposición? Esa exposición fue, digamos, el museo, para decirlo muy brevemente, encargó a la que era la principal figura de la historia de la arquitectura de Estados Unidos en ese momento, Henry Russell Hitchcock, que hiciera una exposición sobre América Latina, sobre la arquitectura latinoamericana. Hitchcock se fue con una fotógrafa, vino con una fotógrafa, con contactos en las embajadas y algunos contactos con algunos estudios, recogió un montón de fotografías y con eso se hizo la exposición. Plena Guerra Fría, pleno inicio de la Guerra Fría. Es decir, la exposición esa jugaba en la Guerra Fría. Digamos, nosotros íbamos a hacer una nueva exposición ahora. Entonces, ahí hay cosas que son interesantes de notar de entrada. Barry decidió, y esto también es importante como dato, Barry decidió, lo hablamos eso, no constituir, muchas veces esto se hace como, bueno, hay que constituir un comité, mucha gente, todo ese tipo de cosas, y él dijo, si hacemos una cosa de esa, nunca se va a hacer, digamos, no, va a ser imposible, no vamos a poner de acuerdo. Entonces prefirió hacer un grupo pequeño, que al principio está integrado por él, por Carlos Eduardo Díaz Comas de Brasil y por mí, y que al poco tiempo, al año más o menos, se incorporó la ayuda formidable de Patricio del Real, quien fue, digamos, la figura también que trabajó muchísimo en la organización, concretamente, de todo el proceso. Entonces, ahí hay una primera diferencia que me interesa interesante notar. No era una persona elegida, digamos, por Nelson Rockefeller o por las autoridades del MoMA, sino que eran tres personas con roles diferentes y con raíces, digamos, donde había además un punto de vista estadounidense, que es el de Barry Verdol, pero había dos puntos de vista de curadores, digamos, expertos, vamos a decir, latinoamericanos. Entonces, ahí aparecen diferencias. Y yo creo que esas diferencias, es interesante hacerlo notar, me parece, tienen que ver con la situación geopolítica y con la situación actual. Es decir, por un lado la situación interna de Estados Unidos. En Estados Unidos la comunidad latina crece muchísimo y va creciendo muchísimo. Por lo tanto, hacer algo que tenga que ver con América Latina no es ajeno a ese crecimiento dentro de los Estados Unidos, como proporción en el poder en Estados Unidos, en las estructuras en general de Estados Unidos. Eso por un lado. Es decir, no se podía hacer lo mismo. No es la época de la Guerra Fría, que baja un señor y dice esto es acá, esto es allá. Y por otro lado, la situación estratégica general, digamos, en la cual, en este momento, y mucho más hace unos años, bueno, Estados Unidos tenía una situación compleja, y yo creo que sigue teniendo una situación compleja, entre otras cosas, yo creo que está dinamizada por el crecimiento de una nueva relación de fuerzas a nivel internacional, de pérdida de lugar a nivel internacional, y de crecimiento, por otro lado, desde otros lugares, de
grandes potencias como China y la vuelta, digamos, al juego importante de Rusia, y por otro lado, en general, la idea del crecimiento de potencias, no solo China, sino India y demás, y Brasil inclusive, que están tomando otro rol. Es decir, si uno mira la exposición esta ahora, tiene que ver con ese contexto. No es el mismo el contexto que el del 1955 y de alguna manera tiene que ver con algo que está pasando hoy día. Para despejar fantasmas, tengo que decir que mi temor acerca de quién me estaba moviendo, digamos, por más que yo miraba para arriba, nunca encontré a nadie. Quizás sea así, Foucault dice que el poder se ejerce de esa manera, y yo no me enteré, digamos, pero nunca, en ningún momento tuvimos ningún tipo de condicionamiento, ninguno, del que sea, digamos, sobre todo en el plano de las ideas, digamos, ninguno. La segunda situación así importante fue cuando ya después de 2010, creo que fue 2012, tuvimos un contrato formal, un arreglo formal con el museo, y ahí tuvimos nuestra primera reunión con el presidente del museo, Glenn Lowry, también una persona muy inteligente, muy abierta, y ahí tuvimos una reunión en la cual, para entender cómo eso es muy yankee, digamos, la primera pregunta de Glenn Lowry fue: ¿para qué tenemos que hacer una exposición de arquitectura de América Latina en este museo? ¡Bum! Así, nos sentamos, muy amable, todos los sillones en la fila de él, y ¡paf! Tiró esa pregunta. Cada cual respondió como pudo, y a nosotros nos obligó a pensar. Creo que finalmente se convenció de que teníamos que hacerlo. Pero, digamos, esa fue la máxima relación, y esa vez también sentimos, por primera vez, con eso termino esta parte más anecdótica, digamos, con una imagen que fue que empezamos a conversar, digamos, sobre qué hacer, y digamos, íbamos a encarar esta cuestión. Y Barry propuso, estábamos viendo, bueno, qué tenía el museo, qué no tenía. Dijo: me parece que en el depósito hay algunas cosas, creo que esto está en el depósito, esto y esto. Entonces nos tomamos el subte y fuimos a Queens, donde está el depósito del museo. El depósito del museo es como es como un hangar, unos hangares gigantescos. Y ¿cómo se llama el personaje que anda con el látigo y el sombrero? Indiana Jones. Hay una escena en una de las películas de Indiana Jones, donde Indiana Jones está dentro de un gran galpón y se sube arriba de unas cajas enormes y salta de un lado para otro, y qué sé yo. Bueno, así es ese lugar. Un lugar enorme con unas cajas enormes, en donde nos mostraban una caja, levantaban la cosa y estaba la maqueta original del Palacio de los Soviets. Sí, sí, así. Esta es la casa desarmable que hicimos de Breuer, ¿verdad? Y estaba ahí. En la parte de arquitectura, el resto, eso no sé qué hay. Y lo que íbamos a ver, entre otras cosas, fuimos con un señor, que ahí siempre hay alguien intermediario, un operario, sacó una caja y yo, con los tornillos, y sacó la tapa, y estaba la maqueta original del edificio del Ministerio de Educación en Río de Janeiro, de Niemeyer, Costa, etcétera, que se usó en la exposición del 43. La maqueta, la misma, la original, estaba guardada ahí. Entonces íbamos caminando por el medio de las grandes cajas de madera y todo ese lugar, y Comas, nosotros venían caminando más atrás, y Comas me dice: ¿no sentís que estamos adentro de la ballena? Y esa fue la sensación. Estábamos adentro de la ballena, de una gran cosa, y todo eso fue algo que fue persistente. Es decir, teníamos que lidiar y trabajar con una institución enorme, tan enorme como ese lugar y como esas cajas. Un punto acerca de entonces las personas. Nombré a los principales, a los curadores, y después siguiente diferencia. Nosotros éramos, o sea, un punto muy importante. A diferencia del caso de la exposición de Hitchcock, aquí no iba a ser de fotografías y no era contemporánea. Entonces,
O sea, la idea fundamental de Barry Berthold era trabajar con originales. Entonces, íbamos a tener que hacer una exposición con originales. Las fotografías, si había fotografías, iba a haber después decidimos que había un sector muy pequeño de fotografías contemporáneas, y si no, eran todos vintage, o sea, fotografías tomadas en aquel momento, originales de aquel momento, no reproducciones, sino de aquel momento, de cuando se tomaron. Lo cual era una exigencia bastante fuerte, y condicionó totalmente toda la exposición. Pero para hacer eso hubo que construir una red, por eso nos tardamos mucho, hubo que construir una red enorme en toda la región de amigos, digamos, de colaboradores, de personas que nos ayudaron, tanto sea en sugerir temas digamos, obras o lo que fuera, como en abrir puertas, porque por un lado también menciono una cosa que es paradojal, que en definitiva esta exposición, digamos, que fue una exposición enorme que presentó al mundo, a todo el mundo, piezas y una producción que no se había visto hasta entonces, toda junta, no fue hecha por latinoamericanos. O sea, sí fue hecha por latinoamericanos porque estábamos nosotros, pero no era una institución latinoamericana, sino una institución de Estados Unidos, y era esa institución de Estados Unidos. Y debo decir que estoy convencido de que no hubiera sido posible, y que no sé si sería posible hacer algo así si naciera de acá. Porque si yo voy desde Argentina a Perú a pedir que me abran tal, qué sé yo, como hicimos, por ejemplo, teníamos que ir a ver, a buscar los planos originales de unos proyectos importantísimos que hubo en la década del 70, el plan Previ para Lima. Y ellos estaban en unos depósitos, unos rollos llenos de polvo, en unos depósitos custodiados por las Fuerzas Armadas, porque eran todos los depósitos que habían sido del Ministerio de Vivienda, de un ministerio que se había disuelto, y estaban allí unos rollos y unos, imagínense, documentos de todo tipo, y entre esas cosas. Pero, digamos, la puerta, el portón ese, recuerdo la escena, el portón ese se abrió porque la tarjeta decía MoMA, y si no, no se hubiera abierto. Entonces es una paradoja, pero es así. Inclusive también, y eso ha sido muy discutido por gente que criticó, digamos, una parte importante del material quedó en MoMA, donado, o ellos compraron parte del material que se usó. No todo, bueno, a ver, era muchísimo, pero muchas piezas. Y esto también es importante, porque antes de la exposición, el museo tenía 70 piezas. Piezas valiosas como estas que nombré, pero eran pocas. Y ahora hay muchísimas más. ¿Qué significa eso? Significa que en el futuro, cuando el museo organice muestras sobre un determinado tema, pongamos vivienda, o lo que fuera, o teatros, o lo que fuera, va a poder incluir en lo que va a ser una cosa de historiografía general, piezas de América Latina que están ahí, digamos. Entonces, digamos, eso pasa a ser parte de la historia general, que era uno de los objetivos que nosotros teníamos. Así que pero también es una paradoja, porque a su vez esas cosas están allá y no están acá. Es para un debate, digamos, para conversar, es un tema. Pero bueno, lo que decía era acerca de la red. Esa red se hizo cada vez más grande, yo se lo voy a mostrar, y en casi, no diría en todos los países, pero en muchos de los países se fue creciendo. Como van a ver, además, eso hubo que agregar otras cosas y otras y otras y otras. Pero eso en cuanto a las personas, que ha sido muy importante, y después para la realización, lo que significó tener también la institución detrás, porque esa logística es imposible sin esa institución, digamos, una institución en la cual hay un montón de departamentos integrados por un montón de gente, y yo diría que dentro de la institución, por lo menos, deben haber trabajado 50 o 60 personas dentro de la institución en relación con la exposición. Si no, no se hubiera podido hacer, especialistas en distintas cosas, como vamos a ver. Entonces, hacer la exposición fue no solamente pensar esas cosas, sino además poner en marcha una estructura de gente, de colaboración, de trabajo conjunto, si se quiere, que funcionó y que afortunadamente tuvo bueno, por lo menos se terminó, se hizo.
Después, una cuestión importante acerca de qué hicimos, cómo se fue armando desde el punto de vista de qué seleccionar y qué no, qué secundar y cómo se hace. Y aquí un punto que quiero destacar también. Éramos muy conscientes de que esta no era una exposición que era para hacer en un colegio de arquitectos, por ejemplo, o en colegios de arquitectos, o en una facultad de arquitectura, o en facultades de arquitecturas, o en lugares específicos. Ni era una exposición, no podía ser una exposición política o sesgada hacia la política, ni podía ser una exposición sesgada hacia la arquitectura. No hay cosa más aburrida en el mundo que las exposiciones de arquitectura. Para nosotros no, pero para la gente es un embole, porque son unos dibujos, unas cosas que la gente no entiende nada, porque no sabe leer una planta, y se aburre, y la gente no va a exposiciones de arquitectura, digamos, es muy raro. Pero eso es MoMAs. Es fundamental que vaya gente, porque si no va gente, no funciona. Digamos, es un aparato ¿no? de venta de esas cosas. Entonces, tiene que capturar público. Y además, eso desde un punto de vista berreta, pero desde otro punto de vista, es un museo de arte, es un museo de arte moderno. O sea, no es un museo, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros teníamos que poner ahí, a ver, yo también, una imagen. El lugar, como van a ver, el lugar no estaba muy lejos del lugar donde están, por ejemplo, la colección de Brancusi. Está, digamos que a 30 metros de la colección de Brancusi. Éramos conscientes de que las obras que iban a estar ahí, y las obras voy a explicar en doble sentido, pero las obras que tenían que estar ahí, tenían que bancarse, estar al lado de la colección de Brancusi. La colección de Brancusi, o, qué sé yo, la Joie de Vivre de Matisse, digamos, está en el museo, o los Picasso y demás, son como soles que acercás y te incendian, te queman, digamos, cuanto más a no ser que seas de platino, de no sé qué, te queman. Si vos pones una cosa al lado de eso que no sea de platino, se quema, se incendia, no sirve. O sea, el lugar y el contexto te exige que esas cosas tengan esa misma densidad cultural y artística. No puede ser cualquier cosa. Entonces, ahí, por eso digo que era un doble sentido. Las obras tenían que ser obras de alta calidad, y las piezas a presentar tenían que ser de alta calidad. Y eso es un problema, porque no siempre las obras, y eso fue parte de los problemas que tuvimos, no siempre las obras de alta calidad están representadas por piezas de alta calidad. Y este es un tema central en las exposiciones de arquitectura. La arquitectura es la arquitectura. Esto es la arquitectura. Esto no se puede presentar en un museo. Esto hay que estar acá adentro y vivirlo acá. Lo que se hace en las muestras de arquitectura es mostrar representaciones de la arquitectura, no la arquitectura. Y ese es un gran problema. ¿Cómo mostrar representaciones de la arquitectura? Primero, obras de una alta calidad que golpearan. Y segundo, además, que tuvieran ese grado de calidad. Y ahí el tema del público, porque eso era fundamental. ¿A quién está dirigido? Y un lugar como ese supone un rango enorme de público. O sea, va a ir, como van a ver, Carolina Herrera, ¿no? Por un lado, hay una foto por ahí de Carolina Herrera, va a ir, como fue, no sé, Bernard Tschumi o, no sé, arquitectos conocidos, importantes, que van a ver ciertas cosas, y va a ir también una pareja, o un grupo de 3 amigas armenias que están haciendo un paseo por Estados Unidos, van a Nueva York y entran al MoMA y van a ver eso. O sea, señoras viudas que salieron a pasear por el mundo y van a ver una muestra. O sea, no saben ni siquiera dónde está la América Latina. Entonces, ni hablar de arquitectura. O sea que el rango al cual te estás dirigiendo es desde las viudas armenias hasta Bernard Tschumi. Es enorme. Entonces, a cada tipo o a cada espectador le tenés que estar diciendo algo y lo tenés que mantener ahí. Es decir, eso fue muy determinante también de cómo elegir las obras y qué obras elegir, y fue muy condicionante. Y así fue que, bueno, en realidad principiamos tirando sobre la mesa. Digamos, porque además eso fue importante, por eso hablé de las personas. Un grupo extraordinario, aunque tenemos muchas diferencias,
pero funcionó muy bien y era así, bueno, cada cual tiraba sobre la mesa, empezamos a tirar obras. Esta, y después a discutir. Y ahí había otra cosa importante, desde ya que no iba a ser una exposición federal, digamos, no era democrática, no era que tenía que estar todo el mundo representado y iba a venir el señor de República Dominicana y me iba a decir, ah, no, ¿cómo no hay cosas? Me dijeron en la inauguración que hay pocas cosas de lo que, dije, pero claro, tenés que ver la totalidad, digamos, a veces no se puede. Entonces, no iba a ser así, pero si bien no iba a ser así, no iba a ser que cada lugar tiene 2 obras, no sé, muy democrático, esto no se puede hacer así. Entonces, pero por otro lado, tampoco podía ser que hubiera desequilibrios, digamos, había desequilibrios que no se sostienen, pero no se sostienen por sentido común. No puede ser que haya, para decir así, de 80 horas, 2 horas de México y 15 horas de Uruguay en una exposición sobre arquitectura de América Latina. Es medio absurdo, cualquiera diría, pero ¿cómo? México, tan pocas obras interesantes, sí, eso es un país enorme, pasaron tantas cosas. Cosas de sentido común. Pero había que buscar un equilibrio que también entró en esta... Cuando empezamos a tirar obras, a decir, bueno, cuál va, cuál no va, esto fue un elemento a tener en cuenta también, digamos, como ir manteniendo en ese sentido el equilibrio. Así que ven, como distintas capas que había que ir teniendo en cuenta en cada momento para poder darle una forma. Fue muy importante, y no, porque todavía no entré a eso, decir, bueno, ok, uno tiene una lista de obras. ¿Qué es una exposición? ¿Es simplemente un conjunto de obras? No. Obviamente las obras eran fundamentales, pero también era importante, y eso ahí enseguida comento cuál fue la clave, cuál era el contexto, en qué, digamos, no nos interesaba solamente, o sea, no se pueden entender las obras de arquitectura solamente por la cualidad artística, pasan otras cosas en las obras de arquitectura. Y ahí tuvimos muchas discusiones, que también fue el tema del periodo, fue un tema, en determinar, bueno, ¿cuál era el eje? ¿Qué va a ser el eje? Estuvimos de acuerdo desde el principio en que no iba a ser nacional. O sea, que no iba a ser un sector para México, un sector para Uruguay, no. La respuesta de Lauri fue, la respuesta principal fue, la razón por la cual lo que tiene en común esta zona del mundo, lo básico que tiene en común es un conjunto de problemas que tienen en común, probablemente. Lo que vamos a mostrar es cómo en cada lugar, dependiendo de qué situaciones, de distintas situaciones, distintas personas responden de manera diferente a esos problemas. Entonces, ahí liquidábamos dos cosas importantes. Uno, la nacional, y otro, la idea de Latinoamérica como adjetivación. No íbamos a hacer una exposición sobre arquitectura latinoamericana. No, decidimos, no es eso. En todo caso llegamos a esta fórmula, pero podría haber sido diferente, pero siempre Latinoamérica iba a ser un sustantivo, no un adjetivo. No pensamos que había una cosa común, al contrario, pensábamos que había posiciones muy diferentes, y que teníamos que poder reflejar de alguna manera también, paradójicamente, lo que había en común y lo que había de diferente. Entonces, eso nos hizo trabajar mucho mientras íbamos entrando en la elaboración, digamos, en trabajar en la colección de ideas, de ejemplos y demás, en el concepto o en los conceptos que tenían que regir la exposición. Hasta que en una reunión, que creo que fue, no me acuerdo si fue 2014 o 2013, la exposición fue en 2015, como dijo antes el arquitecto Müller, en una de las reuniones dimos con una clave que nos pareció muy importante, que fuera el eje organizador en cuanto a ideas de la exposición, que fue la idea del desarrollo. O sea, la gran discusión, y ahí quedó claro además el periodo. ¿Por qué? Antes de llegar a esta idea del desarrollo, en realidad veníamos barajando unas fechas diferentes, 25-75. ¿Por qué 25? Por varios motivos. En primer lugar, porque 25 es antes de 29. 29 fue la llegada de Le Corbusier. Y queríamos mostrar que en realidad el debate sobre la arquitectura moderna en América Latina no empezó con Le Corbusier, sino que empezó antes y que tiene otras raíces. Y además, porque queríamos mostrar, fíjense lo paradójico, que en la otra exposición importante que hubo, importantísima, en otra, mejor dicho, exposición importantísima que se hizo en el museo, la de 1932, de Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson,
la arquitectura de la International Style, América Latina no figuró. Es decir, que el museo en 1932 había presentado una arquitectura moderna de la cual la arquitectura moderna en América Latina estaba ausente. Queríamos mostrar que en realidad eso es un error y que por eso teníamos que empezar antes, en el 25. Y terminaba en el 75 porque era, digamos, mediados de un... intuíamos que ahí se terminaba algo. Yo personalmente lo asociaba al 73, a la caída de Allende, al cambio de clima, en fin, a muchas cosas de ese tipo. Pero cuando apareció la idea del desarrollo, entonces se achicó. Y otra cuestión más. En realidad, la idea del desarrollo, o este periodo, una de las personas que más lo tiró la idea fue Carlos Comas, y entre otras cosas con el siguiente argumento. Si trabajamos antes del 45, el rol de Brasil va a ser tremendo, va a desbalancear totalmente. Y tenía razón. Brasil en los años 30, en los años 40 sobre todo, tuvo un rol enormemente importante y es inequiparable. Entonces, ese balance que estábamos tratando de conseguir, no lo íbamos a poder conseguir, porque lo íbamos a conseguir si apagábamos Brasil, lo cual era absurdo, porque no era la verdad, digamos. Entonces, el propio Comas sugirió correr, y ahí, junto con esa idea, correrlo más adelante, y ahí, junto con esa idea, nos dimos cuenta, claro, hay algo muy importante que pasó en la posguerra, desde la posguerra, hasta, digamos, más o menos la misma fecha, principios de los años 80, que fue la idea del desarrollo. O sea, la idea de que era posible, con un gran esfuerzo, saltar hacia la modernidad a través de un gran esfuerzo en el cual el Estado iba a tener un rol muy importante. Lo que vimos ahí eso nos dio muchísimo para trabajar, es que frente a la idea del desarrollo había posiciones diferentes. Había posiciones de quienes decían que el desarrollo es un espanto porque liquida, la modernización es un espanto porque liquida la tradición, porque liquida lo local, lo nacional, etc. Y había en el lado opuesto quienes decían, no, el desarrollo es la salvación, y en el lado del desarrollo como salvación había quien decía, sí, pero para eso tenemos que seguir el modelo de quienes ya se desarrollaron. Y otros que iban a decir, no, en realidad no hay que seguir ese modelo, hay que independizarse de ese modelo totalmente, hay que romper con ese modelo y establecer un modelo propio de desarrollo. Y eso se reflejaba en la arquitectura y creo que se reflejó en la exposición. Así que eso fue también un momento decisivo en el armado. Después el título fue muy discutido hacia el final, pero el concepto, no estuvo desde el principio, pero el concepto de la exposición estaba planteado allí. Bueno, creo que esto en plan introducción general o conceptos generales. Entonces, bueno, estos son los antecedentes con los cuales contábamos, antecedentes de ideas. El texto de Hitchcock, el catálogo del 55, el fundamental libro de Bullrich del 69, en realidad es anterior, pero completado en el 69 con esta versión, la arquitectura latinoamericana. Y después estas otras posiciones que eran muy importantes de publicaciones anteriores, como otra arquitectura en América Latina, o tendencias arquitectónicas y caos urbanos en América Latina, en fin, antecedentes que habían trabajado este tema y con los cuales teníamos que lidiar, y esa es la etapa de nuestro catálogo. En cuanto a la exposición en sí misma, bueno, es importante tener en cuenta varias cosas. Sí, es importante era dónde iba a tener lugar, ¿era chiquita o era grande? Y iba a ser grande. Nosotros pensábamos que iba a ser pequeña, pero nos dio un lugar grande, que nos hizo producir, porque la gente, ¿cómo lo vamos a dejar? Y bueno, este es el museo en el estado en ese momento, ustedes saben que ahora está en modificación, y la exposición iba a tener lugar en el último piso, en el sexto piso, aquí, en este piso, tomando esta T, digamos, una parte de la T. Y acá hay un lugar de shop, acá hay escaleras, hay un acceso y demás, y esta es una sala más pequeña que son las salas de exposiciones transitorias más grandes que tiene, porque tenía el museo en ese momento. Ahí es donde había que hacerla. Y esta es más o menos
digamos, no es la versión definitiva, estos muñitos finalmente no se hicieron, decidimos sacarlos. Y entonces, de las escaleras, se suben con la escalera mecánica por acá, aquí es donde está el shop, que les decía, aquí empieza la otra sala de la otra dimensión, y a partir de acá este era el espacio con el cual nosotros contábamos. Entonces, primera opción, había que saber si se entraba por acá, si se entraba por acá, decidimos que se entraba por acá y se salía por acá. Eso fue relativamente, tuvo algún problema en algún momento, pero al final terminó funcionando. Esto, como saben, es un vacío enorme con 6 pisos, y acá lo mismo, y es un puente por el cual se atraviesa y se entra a los espacios mismos de la exposición. Entonces, la exposición decidimos que tenía que tener, digamos, a usar todo este segmento, esta especie de cuadrado, para, digamos, introducirse al tema. Porque eso también es importante. La gente que, digamos, no solamente las 3 viudas armenias, sino en general, la gente que llegaba ahí no tenía demasiada idea acerca de qué había pasado antes. No se podía sumergir en el 45 sin decirle nada de antes. Así que decidimos que hacer varios pasos para llegar al espacio principal que iba a ser este espacio grande. Entonces, todo este lugar estaba dedicado a la introducción en sí misma. Después, este lugar estuvo dedicado a ciudades universitarias, que son aproximadamente, están ahí calzadas sobre el periodo, un poco antes, un poco después, aproximadamente los 50, un poco antes de los 50. Y después acá, todo este espacio de la Brasilia, porque me parecía que era muy importante presentar. Perdón, nos parecía que era muy importante presentar Brasilia, darle un lugar, un fuerte lugar, y después se entraba por aquí, decidimos eso, decidimos que se viniera recorriendo estos lugares, así en medio del laberinto, y que se entrara aquí a un único espacio general. Esa fue una decisión que tomamos de entrada. Queríamos que la totalidad de las obras convivieran y en todo caso establecieran relaciones entre sí, jugando en distintos planos. Por un lado, agrupar relativamente de acuerdo a ciertos temas, y por otro lado sugiriendo relaciones, pero que la gente se sintiera libre en determinar sus propios trayectos, sus propias trayectorias, que cada uno construyera su exposición, construyera su secuencia, digamos, a la izquierda o a la derecha, me queda aquello, digamos, funcionar en cuanto a sus propios intereses. Pero decidimos que las obras tenían que estar acá, pero que era fundamental en este periodo, como parte del problema del desarrollo de estos años en América Latina, la idea de que la arquitectura, los arquitectos durante estos años estaban vinculados a un tema central que después se fue perdiendo esa centralidad, que era el tema de la vivienda, de la vivienda de bajo costo, de la vivienda social, que preocupaba a todo el mundo y frente a la cual hubo muchas alternativas. Entonces, decidimos hacer lo que llamamos el housing wall, acá, el muro de la vivienda, que iba a ser algo como de continua presencia, ¿no? Sugiriendo que aunque uno estuviera mirando el Banco de Londres, detrás del Banco de Londres estaba el tema de la vivienda, siempre, digamos. De alguna manera había un diálogo, para bien, para mal, de distintas formas. Entonces, así hicimos, y es importante que después había que decidir cómo eran estos soportes. Lo discutimos durante mucho tiempo. Yo hubiera soñado que se hubieran hecho lo mismo, que hubiéramos podido usar los soportes que usó Lina Bobardi en su museo en San Pablo. Para quienes no lo conocen, la trovata genial de Lina Bobardi ahí fue que los cuadros estaban puestos tomados entre vidrios, digamos, y que entonces están todos, cuando uno entra a la sala, todos los cuadros miran, o sea, uno mira todos los frentes de los cuadros y a través de los vidrios ve todo al mismo tiempo y todo se mezcla, y uno también es el que decide hacia dónde va, y además, bueno, hay otras características, pero era clarísimo eso. Después, al principio no nos dieron ningún límite de dinero. Después empezaron a decir, acá hay que bajar $500.000. ¡Bum! Así. Porque nos habíamos pasado, pero no había al principio no había ninguna determinación del presupuesto.
ni idea de dónde, qué iba a ser. Yo creo que el museo jugó a tener sponsors muy importantes y a vender la exposición. Por distintos motivos, en todo caso lo comentamos luego, hubo sponsors muy importantes, creo que salieron, por lo menos no perdieron dinero, pero finalmente la exposición no la pudieron vender. Insisto, lo podemos conversar, vender, quiero decir, hacer girar en otros lugares, lo cual hubiera supuesto un alquiler, digamos, o una entrada. Pero igual lo hicieron, una vez puesto el mecanismo, lo hicieron. Entonces, no se pudo hacer así, entonces decidimos combinar lo útil con lo bello, y también por eso el problema del dinero, el problema de cómo exponer y demás. Muros en una exposición, por más que uno trate de hacerla interesante, se necesita, hay que colgar algo, así que había que ponerlos. Entonces decidimos que los muros no iban que se hacían duros, por supuesto, no se iban a terminar. Los íbamos a dejar hasta una cierta altura, de manera de poder permitir, por un lado, esa transparencia, por otro lado, abaratar los costos, porque no íbamos a hacerlos plenos, y por otro lado, jugar con la idea de que estaba en construcción, digamos, de que era una cosa en construcción, digamos. Y eso fue después yo me enteré que eso fue un recurso que Frank Gehry usó hace muchos años, de dejar los parantes de los Durlock sueltos, pero bueno, y van a ver, yo creo que quedó bien. Pero bueno, entonces había que usar muros y organizar de alguna manera eso, y así se hizo. Enseguida vemos cómo. Entonces, se entraba aquí, en este lugar, esta era la entrada, vuelvo atrás, en este lugar, como dije, estaban los antecedentes, y había en el piso un gran mapa de América Latina, que es lo que se ve allí, no sé si se ve desde atrás. Se entraba por el sur, que no fue no intencional, se miraba desde el sur, digamos, y donde estaban indicadas las ciudades que en ese lugar estaban representadas. Aquí había un actor principal que era que era un conjunto de pantallas con 7, si no recuerdo mal, ciudades importantes de América Latina: San Pablo, Buenos Aires, México, Montevideo, Río de Janeiro, San Pablo, ¿qué más? Y donde se iban a proyectar films. No dije nada hasta ahora de qué integraba la exposición. Por supuesto dibujos, por supuesto fotos, como mencioné, pero también maquetas originales, como mencioné, y después vamos a ver maquetas hechas ad hoc para ese lugar, papeles también, que algunos eran muy importantes, pequeños, o que no fueran dibujos, pero muchos eran dibujos, y films, porque este periodo tiene muchos films. Y era también una manera de hacerlo interesante para la gente. Entonces se contrató a una cineasta de Hollywood, que es una persona que se dedica a estos temas, y con una extraordinaria eficiencia nos hizo trabajar como cochinos. En cada uno de los lugares había que buscar films que tenían que ver con esto, y además decirle entre qué segundo y qué segundo nos parecía que era importante dentro de ese film la imagen. O sea, había que verse todos los films y decirle entre el segundo en 1937 y era un embole mundial, pero tuvimos que hacer porque para eso estábamos. Y con esos elementos, más su propia curaduría, ella montó una cosa genial, que era las 7 pantallas. Había momentos en que se veía lo mismo y momentos en que pasaban a verse cosas diferentes. Con esa idea, había cosas compartidas y cosas diferentes. Y había films de distintos temas, de la industria, de la ciudad, de distintas cosas, obviamente que tenían que ver con la exposición. Así que la gente entraba a un lugar oscuro y ¡pap! se topaba con esas pantallas que estaban elevadas y se presentaba eso. Y en ese lugar oscuro además pusimos originales de algunas piezas muy seleccionadas de periodos anteriores, que también enseguida les voy a mostrar. Así que esa era la primera sala. Esta era la entrada. Otro dato importante, esta cosa que se ve acá era un cuerpo que nos sirvió para, digamos, dirigir a la gente hacia acá. La gente a veces se portaba mal y venía por acá, pero de todas maneras la intención era que viniera para acá, y que generara otro espacio, y ahí después lo usamos para algo que enseguida
les voy a mostrar. Así que se entraba por acá, se pasaba por este lugar, luego se entraba a este otro que está acá. Este es el acceso, este es el artefacto ese que les decía, este es el día de la inauguración. Y en el artefacto ese estaban caladas, digamos, dos piezas que nos parecían que daban el pie a lo que iba a ser la exposición. Y eran estas dos piezas. Esta de aquí, de la izquierda, es un artefacto inventado por un arquitecto uruguayo que es un medidor del desarrollo. Nadie sabe cómo funciona, pero es un artefacto fantástico, que uno le mueve las cosas y le dice el grado de desarrollo que tiene, cómo avanzar en el desarrollo y demás. Es bien expresivo de lo que les decía, tenían que ser cosas que fueran además impactantes. Ese era uno, y el otro al lado, que era también muy emblemático de la idea del desarrollo, es que es la planta hecha en acero, es una maqueta hecha en acero por Pablo Méndez de Rocha para una ciudad en Amazonia, que se planteaba, era en la cuenca del Paraná, vinculada a la cuenca del Paraná, que se planteaba como avanzada del desarrollo en Brasil. Entonces, y era una pieza también conmovedora, una pieza enorme de acero, fantástica. Y así se entraba, y dentro de esta sala, entonces ahí está el mapa, estaban las pantallas, ahí se está viendo el tema de la vivienda, por ejemplo, y eso estaba continuamente, ¿no?, en rotación, y volvía a empezar. Y después estaban algunas piezas, acá está el famoso Ministerio de Educación, la maqueta original del teatro de Williams, y después otras piezas, por ejemplo, fantásticas, qué sé yo. Esta, por ejemplo, pero muchas de estas, ¿no? Esta era una de las grandes papeles que usó Le Corbusier para hacer sus lecciones en Buenos Aires en el 29, así que estaba el original, de hecho con grafito ahí hecho por Le Corbusier. Esto era los recortes de periódicos y fotografías y demás que hizo Frank Lloyd Wright cuando estuvo en Río de Janeiro en 1931. Y ahí está Wright en medio de los estudiantes de Río de Janeiro, y acá los recortes de periódico y demás. Después esto era el ministerio, esto era una gran pieza con un proyecto de Burle Marx, el original, o sea, pintado por Burle Marx, que era bellísima, muy grande. Había piezas muy grandes, fotografías vintage como esta de la casa de Frida Kahlo, de Juan O'Gorman, y esta que era una pequeña, muy chiquita, imagínense, una tarjeta de visita de Julio Vilamajó, el arquitecto uruguayo, pero en la cual estos dibujitos que se ven acá, esto que está acá, esto que está acá, son los primeros apuntes de Vilamajó para el edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Que era también, nos parecía también una manera de decir, ahí había un Yoruba, digamos, había un Brazuca, y antes, ¿no? en ese periodo anterior. De Buenos Aires, por ejemplo, fue este dibujo fantástico del Comega que encontramos, un dibujo a lápiz enorme, y este dibujo fantástico también, el original de la casa sobre el arroyo de Williams. Y aquí entrando ya a la sala, ese sistema de laberinto, todavía antes de entrar a la sala principal, pero donde uno empieza a ver eso que yo comentaba, se empieza a ver acá en amarillo, ese amarillo que se ve a la entrada desde acá, ese es el housing wall que yo les decía, así además es un muro amarillo muy claro, se veía mucho. De aquí se ve esto de que empieza a despojarse y a hacer así en construcción. Incluso la idea de los caballetes y de poner cosas así también tenía que ver con ese contexto de algo en construcción. Por supuesto que también tenía otro significado la idea de construcción. Y entonces aquí era la exposición de las ciudades universitarias, había film, tomamos dos porque no se podían poner todas, tomamos la ciudad universitaria de México y la ciudad universitaria de Venezuela. Y estaban, bueno, qué sé yo, esto por ejemplo que está acá no es una reproducción, esta es el original de Juan O'Gorman para la biblioteca de la ciudad universitaria, digamos, que después son un enorme mosaico. Pero también estaba, por ejemplo, una pieza que nunca se había exhibido en México, que no se conocía hasta este momento, que era el dibujo de los estudiantes con los cuales trabajó Mario Pani antes de proyectar la ciudad universitaria. Hubo un ejercicio con estudiantes, y entre esos estudiantes estaba Teodoro González de León.
Y está claro que el proyecto después sigue a ese dibujo de los estudiantes. Clarísimo que Pani tiene que ver con González de León. Y nunca se había exhibido ese original. Lo mismo estaban en el lado, aquí están dibujos de la Ciudad Universitaria de México, con algunas alternativas ahí, o en la Ciudad Universitaria de Caracas. Estos eran los originales de Calder, cuando Calder dialogaba con Carlos, con K, era muy argentino, querido Carlos, dirigiéndose a Carlos Raúl Villanueva y proponiéndole cómo se iba a ver y demás, y la propuesta concreta de cómo manejar la acústica y los paneles acústicos dentro del aula magna de la ciudad universitaria. Después entraba, el siguiente lugar, que es se entraba en Brasilia, y ahí había piezas tremendamente conmovedoras, como por ejemplo esta cosa así oscura y demás, es el original que mandó Lucio Costa al concurso. Son unas hojas, papel, oficio, escritas a máquina de esa época, y con unos dibujitos a mano, que son esos, hechos por Lucio Costa. Y nosotros cuando lo mirábamos, lo habíamos visto antes, pero poniéndolo ahí, uno pensaba, este es el embrión de una ciudad capital de un país enorme. ¿Sí? Era como muy emocionante ver esos dibujitos que fueron los que sedujeron al jurado. Y había algunas otras, este es otro dibujito muy pequeño también de Lucio Costa para el eje cívico. Después había algunas otras alternativas, esta muy importante de Rino Levi también para el proyecto de Brasilia, y varias cosas, y entre otras tratamos también de que hubiera este tipo de planos, no solamente planos de croquis, sino planos de trabajo, planos de construcción. La idea, nos parecía importante que la construcción estuviera muy presente, y entonces, por ejemplo, estaban los planos de doblado de hierro de los congresos de Niemeyer, para, digamos, subrayar esta idea. Junto con lo plástico también habían otras cosas. Y ahí arriba se ve, seguimos en la sala de Brasilia, y están los dibujos de Lucio Costa. Acá ven el Housing Wall, unas maquetas que teníamos también, y acá se ve la pantalla. En esta pantalla también, en el continuo proceso, se veía un film sobre todo el proceso de construcción de Brasilia, desde que no había nada hasta que se terminan de hacer los grandes edificios y los ministerios. Y después entonces se entraba al gran hall, y en este gran hall dominaba, como les dije, este muro, en este gran salón. En altura pusimos estas imágenes porque al mismo tiempo este muro nos daba la posibilidad de introducir otro eje de lectura, que era el eje temporal. Es decir, poder entender desde cuándo hasta cuándo y cómo se leía temporalmente la propuesta. Entonces, se leía desde acá hacia allá. Y entonces estaban las fechas puestas. Estos eran grandes ejemplos de vivienda, habíamos seleccionado, que se veían desde afuera, por eso eran grandes fotos ahí arriba. Y debajo, aquí, debajo de cada fecha, estaban los principales acontecimientos políticos de cada momento, en general. De manera de poder tener si bien eso no era central, pero se podía tener una visión, acompañarlo con que iban pasando otras cosas. Y en ese sentido el Housing Wall era divertidísimo, había cosas divertidísimas. Por ejemplo, había films que proyectaban en grandes, en pantallas, muy atractivos, otros en pequeño, en pantallitas pequeñas que había que ponerse auriculares, y de esos teníamos, por ejemplo, en uno giraba uno detrás del otro, dos films que recuerdo que era la secuencia divertida, porque en uno era el film de cuando John Kennedy y Jackie Kennedy fueron a Colombia a inaugurar un conjunto de viviendas hechas con parte del plan de la Alianza para el Progreso. Y entonces se la ve en ese film, está en YouTube si lo quieren ver, es muy gracioso, a Jackie Kennedy haciendo un discurso, ustedes vieron, ¿no? Chanel, modosita, linda, peinadito 60, qué sé yo, y entonces ella habla castellano. Y habla de memoria en castellano, así como una niña, manos atrás, y dice y hablaba, y Kennedy la mira con orgullo.
Y entonces ella dice, bueno, las relaciones, como nos queremos mucho. Pero además es interesante porque las cosas que dice, alguien dijo, pero esta tipa hoy la llamarían de comunista, porque realmente dice unas cosas bastante más interesantes de lo que uno cree. Y después de ese film venía otro film de donde estaba Fidel Castro diciendo, ¡el imperialismo! Y vamos a sacar, y vamos a hacer las casas con independencia, y no sé qué. Y era muy divertido la secuencia de los films, que era parte de esto que les comentaba. Estaba también pensado por un lado, por supuesto, para mostrar la apertura, y por otro lado, era una cosa muy atractiva. Y ahí se ve, lo que estamos viendo en primer plano, por ejemplo, eran maquetas esta es la maqueta de las Torres del Parque en Bogotá, de Rogelio Salmona, y hubo dos tipos de maquetas, estas que van a ver en gris y estas que se ven en madera directamente. Y para hacer las maquetas contamos con la ayuda de dos escuelas de arquitectura, una en Santiago de Chile y la otra en Miami, cuyos alumnos hicieron estas maquetas, y fue un proceso también bastante largo de encontrar la documentación y de armar esas maquetas, con distintos criterios. Unas mostraban conjuntos, como en este caso, estas como aéreo, para decir así, y las otras mostraban interiores. Y eran grandes, de gran escala, en general 1 en 50, de gran escala, de manera que permitieran a la gente, puestas a esta altura, de manera que permitieran a la gente colocarse a la altura de la visión humana y poder entrar de alguna manera en los espacios. Porque lo que queríamos mostrar era el espacio interior en esos otros casos. Y bueno, esta, por ejemplo, es una maqueta de las escuelas de Cuba, que está hecha, como decía, por ese otro grupo. Y dentro del Housing Wall había una especie de discusión o de dialéctica entre grandes alternativas. Esta es una y esta es otra. Que era parte de esta discusión, la alternativa de quienes decían la solución del problema de la vivienda está en la industrialización, la gran escala, la alta densidad, la urbanización, y quienes decían no, la solución para la vivienda está en la autoayuda, en el trabajo de la gente, etc. No, en una línea totalmente diferente. Y no se imaginan lo que el trabajo que me dio conseguir este plano. Este es el plano que presentó el estudio de Bares y compañía para el concurso de 1971, creo que fue, del centro de Santiago, que ellos ganaron. Que al principio decían, no lo tenemos, eso no está, y finalmente aparecieron los planos y presentamos este plano, que es el plano original. Y estos son dibujos también originales de un intento en Brasil en los años 60 de participación. Es el primer intento en la historia de la arquitectura de la vivienda en América Latina de participación de la gente, donde se les pedía a la gente que dibujaran cómo querían que fuera su casa. Un intento muy importante, Blas de Piña se llama, y este era uno de los dibujos que la gente hacía. Bueno, estas son estos son los apuntes de Salmona para las Torres del Parque, en fin, otro tipo de ilustraciones de ese tipo. Después, sobre este lado, como se ve acá, que era el lado opuesto al de la vivienda, en general, que era que se ve aquí, había grandes proyectos que tenían que ver con lo urbano y con los servicios, para decir, oficinas y ese tipo de proyectos. Ahí estaban, como van a ver, el Teatro San Martín o edificios este es un edificio, por ejemplo, la maqueta de un edificio de oficinas en Caracas, de Vegas y Galia, de Galia solo, de los años 70, un original de madera bellísimo. Esto era el concurso Peugeot, por ejemplo, las imágenes del concurso Peugeot de Buenos Aires del 60-61. Y esto era un poco lo que queríamos conseguir, ¿no? O sea, la gente que se acercara, que mirara, que le diera curiosidad. Esta es la maqueta original del Museo de Arte Moderno en San Pablo. Cuando uno salía, mejor dicho, salía de Brasilia, y entraba a la gran sala, se encontraba con esto, boom, que estaba colocado aquí, digamos, ¿no? Era un lugar muy central. Y ahí cerca estaba, vinculado a eso, estaba el Banco de Londres, que utilizamos, aquí se ve, por ejemplo, también la de la escala, uno podía realmente acercarse, y lo cortamos, le sacamos una medianera, y era un artefacto enorme. Por ejemplo, estos otros casos, este era el caso de San Martín, también está cortado de manera de entender el espacio interior.
Esta es una foto que a mí me gusta porque se ve la escala, le pusimos unos hombrecitos que alguien consiguió por ahí y lo pintamos de gris. Y esta es la escuela de arquitectura de Vilanova Artigas en San Pablo. Entonces uno podía entender muy bien la escala, y este era el corte, ahí se veía la totalidad. Y este es el otro tipo de maquetas, que son las maquetas, como decía, de conjuntos. Este es un conjunto en Caracas. En algunos casos utilizábamos esta estrategia, ¿no? Esto es la perspectiva de Lina Bobardi para el Museo de Arte de San Pablo, y esta es la perspectiva, tampoco publicada nunca, que encontramos de Clorindo Testa, del concurso de la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo. O sea, es una plataforma que en este caso mira hacia la ciudad, en este caso mira al río, con unas patas enormes como estas, y que genera una gran plaza ahí debajo. ¿No? Es notable la parentela, por lo menos, sin establecer si hay alguna relación de otro tipo. Había un lugar también aquí dedicado a algunos edificios deportivos. Había un lugar más aquí dedicado más bien a temas, edificios que tenían que ver con búsquedas ambientales, como es este proyecto fantástico para la escuela de la Marina en Chile, en Valparaíso, de la escuela de Valparaíso. Y este proyecto, que es que está estudiado en acá es el estudio de los vientos, de cómo funcionan los vientos para que sea sostenible, para que funcionen dentro de la areación del edificio. Y además tenía otra cosa genial, que fue esta pieza. Esta pieza es una pieza de 6 que había, y que no pudimos ver las 6, porque cada una medía como 5 metros de largo, y era enorme, que es un dibujo fantástico que encontramos también, que nunca se había mostrado ni visto, que es un dibujo con el cual ellos se presentaron al concurso. Esto es una idea para concursantes de arquitectura, que decidieron, era un concurso para la sede de los cadetes, ¿no? De la Escuela de los Cadetes de la Marina en Chile. Entonces decidieron mostrar en una única secuencia, casi como un script de cine, el proceso de un cadete y la vida dentro de un cadete desde que se despertaba hasta que se volvía a dormir. Por dónde iba y qué iba viendo a lo largo. Y es un dibujo a pluma, hecho por Alberto Cruz, que se banca este platino. O sea, se banca totalmente la cercanía con cualquier cosa, porque era una pieza realmente también conmovedora, ¿no? Esta era otra zona vinculada a esa, seguía. Esta es unos proyectos en Caracas, de Tomás Sanabria, que también trabajaba, son apuntes de Sanabria, estudiando el clima en Caracas y cómo funcionaban las nubes y los vientos y demás. Estaba vinculado a este otro tema que les decía, más bien ambiental. En esta zona, aquí se ve dónde había proyectos distintos de escuelas, también con alternativas muy diferentes, en Cuba de proyectos de viviendas prefabricadas aquí, o la escuela de artes, que era esta, con algunos dibujos originales de Porro. Bueno, aquí no voy a detallar cada uno de los casos. Y inventamos esta zona aquí, que era una zona como de tensión, de intimidad, mientras que lo otro era, digamos, excitante, para decir así. En este lugar uno se podía sentar. Estas sillas que están, bueno, estas obviamente son los BKF. Esto es Henry Clamp en Puerto Rico, y esta es la casa de Henry Clamp en Puerto Rico. Esta es una gran fotografía de la casa, una casa súper tropical, digamos, una casa en realidad originalmente una casa prefabricada para el trópico, que él digamos, la remodeló. Pero en su jardín tenía los BKF de colores, y conseguimos bueno, estaban los BKF. Ustedes saben que el BKF está en el museo, como una pieza del museo, y estaba el original aquí, pero después conseguimos estas otras que son sillas, que dialogaban con estas otras, y que son sillas hechas por Pablo Méndez Arrocha. Entonces era un lugar donde uno se podía estar y sentarse en esas sillas. Aquí había unas pantallitas de mano, digamos, unos tablets. Y este lugar estaba dedicado a las casas de arquitectos. Y entonces había algunas expuestas,
y muchas, porque son muchas, en las tablas. O sea, uno se podía sentar, mirar el catálogo si quería, o mirar, ojear, pasar las imágenes de la tablet y ver toda la variante de casas que ahí había y fantásticas, que algunas cosas pudimos mostrar originales, como en este caso una casa de Carlos Raúl Villanueva para él, y bueno, había distintas expresiones. Y después, para cerrar eso, yéndose hacia el final, saliendo, había este sector que era, lo llamamos export, que era mostrar arquitectos latinoamericanos trabajando fuera de América Latina. Entonces había esto que es una exposición en Milán, una instalación de Lucio Costa, esto que es el dibujo que hizo Barragán para Cannes, para los laboratorios de Cannes, y que le dio la idea de poner aquí una superficie sin vegetación. Estos eran los dibujos de Valiero para Madrid, para el Colegio Mayor de Madrid. Ahí había también una maqueta del Partido Comunista de Niemeyer en México, perdón, en París, y estaba esta que era la maqueta original del Pabellón de México en la exposición de 1968. Y hacia el final fue este sector que llamamos de utopía, dándole a la palabra utopía muchos sentidos, y donde había desde trabajos de la Escuela del Paraíso hasta estos proyectos de Cavelli, una de las comunidades de Cavelli, este proyecto que es un proyecto teórico de Mario Vandersonas, y después un conjunto de fotomontajes de los años 60 de Jorge Rigamonti, eran las dos imágenes últimas. A un lado, estas imágenes de los fotomontajes de Rigamonti de los años 60, que son medio apocalípticos, o sea, en clima Archigram, pero muy apocalíptico, y del otro lado, muy esperanzado, una esperanza ligada a la dictadura, lamentablemente, pero esperanza al fin, que era la ciudad de la Antártida de Amance Williams. Y ahí se salía, y entonces se encontraba uno con el artefacto ese, que del otro lado tenía una pantalla, y en esa pantalla se proyectaban imágenes que iban cambiando continuamente porque se hizo un acuerdo con Instagram. Entonces la gente podía mandar desde todas partes y se iban recibiendo y se iban incorporando imágenes de los edificios que estaban en la exposición hoy, digamos. Y además captadas por cada uno como quería. Por supuesto había un filtro para que no entraran, obviamente, algunas cosas indebidas, para así decir, para un museo. Pero de todas maneras no, era mínimo, nada más, no creo que no hubo necesidad de nada en ese sentido. Así que esa fue la exposición. Si tengo unos minutos más. Esta es la etapa del catálogo, que es esta cosa que está acá, que es esto, que fue otra cosa que es independiente. Esto me olvidé de decir, yo aprendí ahí que hacer una exposición no es hacer un libro. La exposición tiene una lógica totalmente diferente de un libro, y esto era un libro y había que organizarlo como tal. Entonces decidimos que lo que no habíamos hecho en la exposición lo íbamos a hacer en el libro. En este sentido, decidimos hacer presentaciones generales nuestras de Comas, de Bergdorf, del Real, que hizo una discusión bibliográfica y mía, y después invitamos a colegas en los distintos países para que dieran una visión localizada, digamos. O sea, qué pasó en estos años en Colombia, qué pasó en estos años en Argentina, o sea, y por el otro lado, peinar de otra manera esa misma cuestión, de manera de completar con esos contextos locales lo que se había presentado mucho más general en la exposición. Bueno, esta era la estructura que les acabo de decir. Al final le pedimos a otros colegas que hicieran una discusión bibliográfica, que tomaran la bibliografía, lo publicado sobre cada una de los lugares, digamos, de los países, y que lo presentaran críticamente, ¿no? O sea, qué se había publicado, por qué, cuándo, etcétera, que lo explicaran. Y estas son algunas de las páginas que trataron de reproducir algunas de las, no todo, de lo que estaba en la exposición. Y esto simplemente, aunque se ve muy mal, pero era simplemente para darles idea, porque estos son los agradecimientos. Los agradecimientos ocupan 1, 2, 3, 4 páginas. Esto que se ve acá son todos nombres, uno atrás del otro, no hay texto. Porque era una infinidad de gente. Imagínense, de todo tipo, ¿no?
que prestaron los filmes. Bueno, ahora muy brevemente les explico cómo se hizo concretamente, que me parece que es súper interesante. Como les decía al principio, tuvimos que manejar una cantidad gigantesca de material, gigantesca, y tuvimos que cortar, por los motivos, por los criterios que yo antes dije. De todas maneras, y esto fue un intento de ir organizando país por país el material que teníamos. Para juntar ese material hubo que ir a los lugares, y eso era muy importante. No fuimos todos a todos los lugares, pero entre todos vimos todo, y vimos todos los archivos, y vimos todas las cosas. Entonces, era importante porque era ver en cada lugar también, no solo los edificios, sino qué eran los archivos, cómo eran los archivos, cómo eran los materiales, eran chiquitos, eran grandes, eran medianos, estaban bien, estaban mal, cuánto había. Y bueno, aquí además eso era también vincularse a algunas personas en distintos lugares. Esta es Fina Santos, por ejemplo, en el estudio de Solsona. Este es el archivo de la Universidad Católica en Santiago. Y esto también fue algo que me parece importante mencionar. Cuando se hace una exposición, la exposición anterior de arquitectura importante fue una sobre Le Corbusier que organizó Jean-Louis Cohen. Pero cuando uno ve la cantidad de quiénes son los que se llaman en inglés lender, los que prestan los materiales, los que dan los materiales, el 80% de la exposición de Corbusier venía de la Fundación Le Corbusier. Pero acá no, fue desesperante, y por la gente del museo que tenía que trabajar después en hacer la logística, porque había, por ejemplo, yo les digo dos experiencias mías, entrar al archivo oficial de Brasilia, del gobierno, depende del gobierno nacional, hubo que tocar arriba, hubo que tocar Cancillería, qué sé yo, para acceder a los planos oficiales dentro del archivo de Brasilia, es decir, un archivo de Estado, por un lado, en un extremo. En el otro extremo, un día de lluvia del invierno, creo que fue el 14, una cosa por el estilo, yo yendo a buscar a la casa donde había vivido uno de los autores no importa, de la escuela de Manuel Belgrano, Vininos, una casita de los años 60 donde a través de su hija conseguí el contacto con la viuda, y la señora, ese día de lluvia espantosa, salió con un rollito en medio de la lluvia, adentro de un tubo de plástico, y yo me lo llevé, y la señora no tenía idea de lo que había ahí, ni de nada, era un rollito medio arrugado, y ahí estaban los planos de la Escuela Manuel Belgrano en Córdoba. Entonces, digamos, el rango era enorme de variedad de con quién había que tratar, y eso fue importante ir a cada lugar. Esto es también en la Católica de Chile. A este señor ustedes lo conocen, ahora la conocen, Claudio Williams, es el archivo de Williams, hay otra persona acá que lo conoce mucho mejor que yo. Y esto es en el archivo de Salmona en Bogotá. Este es el archivo de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, que se llegó un día después de una bomba que pusieron dentro de este clima complicado de Venezuela, cerca del archivo, que se quemó un mural de Villanueva. Esto es en la Escuela de Valparaíso, el archivo de la Escuela de Valparaíso. También se ve acá las dimensiones de las cosas, que uno abría y se encontraba, o la tarjetita de la bajó, una sábana enorme. En este caso en Uruguay, con Sprechman, esto es cuando fuimos a La Pampa. También, digamos, ir a La Pampa. ¿Cómo se va a La Pampa? Uno no tiene tanto tiempo. Y entonces, para ir a La Pampa, fuimos, tenemos que ir y volver, pero el avión va y vuelve, o sea que uno va o vuelve. No es que va y vuelve, porque si tiene que hacer algo en el medio no puede. Entonces decidimos ir en colectivo, ir en autobús. Y lo contrataron en Nueva York, el autobús. Y en vez de contratar un recontrasemicama, que no sé cómo se llama, contrataron uno, no estándar, pero uno que les pareció que estaba bien, que ustedes vieron cómo es, que las categorías son que está a 90 grados, a 100 grados, a 100 no sé qué, y después llega a 180 el más caro, digamos. Este era de 120, digamos. Comerse toda la noche en un coso yendo a La Pampa, y llegamos a las 6 de la mañana de noche, ahí a la terminal de ómnibus. Y ahí fuimos y bueno, entramos a la gobernación y vimos las cosas y qué sé yo, pero eso implicaba hacerlo.
o encontrarse con esto, estos en archivos personales, por ejemplo, también de Sanabria. Este es el hotel de Sanabria en Caracas, que como ven, esto así era el archivo de Testa, por ejemplo, que eran unos rollos imposibles de saber qué había ahí adentro. Esto es cuando fuimos ahí a Brasilia. Esto es Reidi. Esto es Dieste en Montevideo, la fachada de la iglesia de Durazno. Y después, bueno, capturado eso, había que pasar a una siguiente etapa, digamos, que es fundamental, que es medirlo. Cada una de esas cosas tiene que estar medida. Uno tiene que decirle precisamente mide 18 centímetros y medio por no sé cuánto. Pero no es genérico, está tal cosa. No, está tal cosa que es así, tiene tal papel y de tal manera. Ahora, para que tengan una idea, en el momento en que dijimos, bueno, ya concentramos, teníamos 1500 piezas. Y el museo nos dijo, no, 1500 piezas están locos, no se puede. Una exposición no puede pasar de 300, 350. Así que había que bajar de 1500 a 350. 500 piezas que significa la fotito, el apuntecito, el plano grande, cada una de esas es una pieza. Pero había que tener las piezas identificadas de esta manera para después entrarlas en catálogo y selección. Esta era cuando, bueno, empezábamos a seleccionar, teníamos que dar las imágenes, había que dispersarlas por alguna superficie. Este es el departamento de arquitectura en el museo, que finalmente terminó siendo ocupado totalmente por esto. Escenas tomando decisiones sobre qué pieza iba, y además peleando, no me peleaba siempre con Comas, porque Comas quería meter mucho de Brasil y yo hinchaba del lado del sur para que no fuera tanto, porque si no nos pasaba por encima, y Comas le daba y siempre discutíamos, y yo le sacaba, le tachaba cosas de Brasil y le volvía a ponerlas. Ahí habíamos llegado a un pacto que era que cada uno tenía un territorio. A mí me tocaba al sur de Colombia, Barry y Patricio al norte de Colombia y Carlos el continente de Brasil, solo. Entonces teníamos un acuerdo que era veto. O sea, se podía sugerir, pero también dentro del propio territorio se podía decir no. Y él ejercía el veto, que ni te cuento. Para mí hubiera sido distinta mi exposición, y eso es parte del asunto, ¿no? O sea, mi exposición quizás hubiera sido algo distinto, pero no, estoy satisfecho. Este fue el momento en Buenos Aires en que empezamos a poner las cosas en el sitio, como qué iba, qué, dónde. Esta fue la escena esa donde teníamos todas las fichas de cada cosa. Y después cada una de las cosas tenía que tener esto que es la checklist, se llama. Y en esa checklist tiene que estar todos estos datos, tiene que tener los nombres completos y perfectos del autor, el nacimiento, la muerte si se murió, la fecha exacta, el lugar, la procedencia, todo eso en cada una de las 1500 piezas o de las menos que hubo que hacer. Y estas finalmente eran las planillas, que como ven hay muchas tachaduras, porque después venía el proceso de los lenders, había que pedir eso. Y esto es una institución enorme, y además ustedes saben, en la industria de los juicios en Estados Unidos es muy importante. Ahí no se mueve un pelito si no está firmado, subrayado, y además los distintos departamentos tienen mucho cuidado. Cuando se entregan una cosa, un departamento a otro, le entregan, a ellos les da lo mismo si es la tarjetita de Vilamajó o un Picasso. Les da exactamente, todas son piezas de arte y todas tienen el mismo valor y a todas se las trata igual, ¿no? Con ese rigor que yo creo que en el fondo es legal, porque si le pasa algo a una pieza, alguien paga eso. Entonces, organizar los lenders, organizar los contratos con cada uno, fue también una cosa muy compleja, hacer que se firmara, que se acordara, etcétera, etcétera. Después sobre eso venían los seguros, el shipping, digamos, el embalaje, el shipping, digamos, contratar en cada uno de los sitios para que llegaran las cosas. Y ahí se fue armando, una vez tenido las piezas, ya sabíamos cuáles eran, y se fue armando la planta, esta es la planta principal, y para eso se trabaja con modelos a escala pequeños y se los va distribuyendo hasta que se llega se hizo una maqueta para ir poniendo y moviendo y determinando, porque eso además se mueve en el tiempo, ¿no? En la medida que van apareciendo dificultades y demás.
todo, como ven, estas son, van los muros, se ponen esas piezas, cada una en su lugar, pequeñita, pero exactamente ahí, y después tiene que estar ahí, y cada una de las cosas tiene que estar ahí. En realidad se bajó, no se bajó a 350, se bajó a 700 y pico de piezas, que se terminaron acomodando. Esta es ahí se ven las fachadas, cada una de las fachadas de esos muros estaba estudiada y pensada para esas dimensiones. Había que manejar también el tema de las dimensiones, eso era muy, muy importante. Esto ya acercándose al final, digamos, eventos que se fueron haciendo para darle fuerza a la exposición, a publicitarla, y este es el comienzo de la construcción. Antes se había estado esta exposición de Matisse en ese mismo lugar, y este es el comienzo del montaje. Ahí, les digo, intervienen operarios de todo tipo, y los fundamentales son las personas, ahí todos son fundamentales, ¿no? Porque los materiales se reciben, y muchas veces viene el material con alguien. Por ejemplo, materiales que vienen del Pompidou, que algunos vinieron del Pompidou, viene con un señor, José Pompidou, que dice, esto me lo saca así, dice, esto me lo saca de esta manera, esto me lo trata así, y que vigila que lo traten de la manera que ellos consideran que tienen que tratarlo y no de otra. O sea, los materiales vienen con un señor al lado, en algunos casos. La viejita, no, obviamente no venía para eso. Algunas vinieron, pero, digamos, con distintas escalas. Pero si no, hay un departamento que se encarga específicamente de eso y de tratar cada material, como les digo, con un enorme cuidado. Entonces, bueno, primero vino la construcción, se fue armando paulatinamente, ensayos de color en las distintas zonas. Ahí ya estaba el housing wall montado, esa es un poco la visión total, y ahí se ve, porque también intervino un departamento de gráfica que fue haciendo estas cosas, y bueno, se iba haciendo pruebas in situ, hasta que se fue armando, y bueno, montando. Creo que no. Ahí llegaron empezaron a llegar los materiales, que no llegaban todos juntos, que llegaban, y algunos llegaban antes y otros después, y uno que había que seguir armando. Entonces se hacen como fantasmas. Se sabe dónde va la pieza que va a llegar, se encuadra, se determina el lugar con cinta, y después se van poniendo en la medida en que van llegando. Hubo momentos de terror, porque estábamos muy cerca de la inauguración, y las maquetas grandes no llegaban, las de 1,50, que venían de Santiago. Decidieron mandarla por valija diplomática, porque costaba, mandar esas maquetas era carísimo, y finalmente lograron que el gobierno financiara la llegada de esas maquetas. Pero los tipos que lo hicieron lo hicieron sin cerebro, y entonces las mandaron a Miami, y llegaron a Miami. Y ahí se entraron, siguiendo el proceso. ¿Dónde están? Están en Miami. ¿Cómo en Miami? Tienen que venir a Kennedy, no a Miami. Y entonces de Miami las llevaron en camión, y en vez de traerlas al museo, las llevaron a Kennedy, lo cual complicó todavía más, porque según parece no hay lugar más mafioso y complicado que Kennedy en estas cosas. Con lo cual, bueno, y tuvo que intervenir Obama, supongo, no sé, para que los liberaran y se dejaran de morder y nos mandaran las cajas, y finalmente sobre la hora llegaron las cajas, y se van a ver con algunos problemas, y ahí es donde van interviniendo y se van tratando. Todos los materiales llegan diferentes, no todos llegan enmarcados, la mayoría no llegó enmarcado, muy pocos llegaron enmarcados, con lo cual, ¿qué se hace? Entonces, ¿qué se hace con el papel? Por ejemplo, bueno, ahí ven con guantes, etcétera, cada uno el trato que tiene cada una pieza. Nosotros no podíamos tocar nada. Nosotros queríamos decir, eso en realidad tendría que estar 3 pulgadas para acá, teníamos que decirle al señor, venga por favor, me mueve eso 3 pulgadas para ahí. No era posible agarrar nada, ni tocar nada. Con el criterio que les decía antes. Entonces, bueno, trabajan especialistas de papel, y ahí se los ve desplegando los planos. Por ejemplo, se horrorizaron con que la verdad que lo mandé yo. Este era, casi me matan. Así llegó el dibujo del Comega, que yo lo había encontrado y estaba así, estaba plegado desde la década del 30. Un transparente plegado desde la década del 30, ¿se imaginan? Claro, estaba listo para destrozarse. Y ellos ya lo habían entrado, con lo cual eran responsables del artefacto ese. Y tenía que estar.
Y entonces les causó un gran problema. Lo que pasa es que son súper expertos, lo trataron y ahora se los pude entregar a la heredera, a Irene Joselevich, que es la heredera del archivo de su padre, y se lo entregué planchadito, perfecto, es lo que hicieron ellos. No todos, y también no todos los marcos eran iguales, había cosas que eran gigantescas, piezas gigantescas, que no se podían poner en ningún tipo de marco. Entonces en esos casos, la técnica era, porque tampoco se pueden tocar, no se puede poner. Nosotros acá, yo me horrorizaba, porque acá chinche, tra. Y ahí, no. Entonces, ¿qué hacen? Miden con mucha precisión, cada tanto, determinan un punto, y entonces perforan el muro y meten en el muro un diminuto imancito, pero diminuto, de 3 milímetros. Entonces ponen la pieza, despliegan la pieza y van poniéndole los imancitos de este lado, hasta que la pieza se sostiene con pequeños imanes que no tocan ni le hacen absolutamente nada. Y sobre eso, en algunos casos, ponían un plástico o ponían además un marco contra la pared para preservarlo, etc. Así que fueron encontrando distintas soluciones. Algunos también iban protegidos en esas cajas de vidrio, son usuales. Y ahí, bueno, desplegando las cosas, montando el mapa, descansando un rato. Y nuestra función era esa, decir, no, acá esto en realidad queda mal, en el último momento mejor tapa tal cosa, corrámoslo, o sea, una función ya de ese tipo. Y también de trabajar como cochinos en otra cosa que enseguida les voy a mostrar. Ahí están los tipos midiendo, tenían un medidor láser para ir definiendo las alturas, era súper preciso todo. Ahí están con sus aparatos levantando la maqueta del Estadio de Mendoza, que nos dio bastante trabajo también colocar. Hubo que mover varias cosas, bueno, ahí ya se va terminando. Ahí llegaron finalmente las paquetas grandes, las grises, que les pasó a algunas esto, ¿no? Y llegaban al último momento. Y entonces ahí también, histeria, desesperación, pero ahí también intervinieron los técnicos, que tuvimos un apoyo extraordinario de todo el equipo técnico del museo, estaba muy entusiasmado. Y hicieron unas cosas increíbles, tienen todo un piso dedicado a estas cosas de restauración y hicieron un trabajo fantástico y finalmente quedaron bien, o sea, la solucionaron, pero mover esas cosas y todo eso era realmente, ahí se ven los enmarcados, el trabajo de enmarcado que les comentaba antes, y después por último esto que íbamos haciendo ya, digamos, sin tiempo hacia el final, y bueno, laburando mucho, porque había que hacer lo que se llaman labels, los cartelitos. Entonces, imagínense 790 cartelitos que tenían que estar bien hechos, porque, pues, enseguida les doy un ejemplo. Y además, en algunos casos, comentarios para guiar a la gente, digamos, comentarios como para darles línea de qué se trataba eso. Y ahí están los labels que se iban colocando al final, que había que llamar al señor para que lo colocara. Por ejemplo, a último momento me doy cuenta que el plano ese que les mostré del equipo de bares estaba cualquier cosa, decía, el equipo de bares decía, no sé, como si dijera bares, Solsona, Katzenstein, no sé qué. Yo dije, pero están locos, me van a matar, porque yo sabía que ellos venían. Imagínense, además venían muy entusiasmados que una pieza de ellos iba a estar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y ¿dónde estoy yo? Así que, bueno, pero eso lo digo en el sentido de que cada cosa involucrada, porque una de las cosas interesantes es que muchos de los actores estaban vivos, ¿no? Unos cuantos estaban vivos, entonces se pudo trabajar muy bien y estamos en ese proceso de medir, y bueno, ya hacia el final, colocando las últimas cosas, armando este acuerdo con Instagram, y esta es la cena con el 23 de la noche del 24. Ese día se inauguró para los trustees, para los tipos que ponen la plata, del museo, una cena así, lo más pipipi, y también así yo me fui a las 5:30 de la tarde y había que estar a las 7, así que me fui a cambiar para volver, y cuando me fui estaba el museo cerrando, qué sé yo, y este es el hall de entrada del museo, y cuando volví estaba montado un lugar increíble, con un catering, qué sé yo qué, y bueno,
Y todo el detalle, por ejemplo, que se ve acá abajo era el montaje de las mesas. A la mañana de ese día nos llamaron a cada uno de los curadores, estábamos en cada una de las grandes mesas, y nos dijeron, ¿están bien estos nombres? ¿Están bien este acá, este acá, este acá? Y yo dije, no, este no, sacamelo, no tiene nada que ver, poneme a este otro, ese tipo de cosas. Y eso está todo así de estudiado, y ahí final. Y ahí está Carolina Herrera. Bueno, este fue un día de académico, que se invitó a académicos que se dedican a temas latinoamericanos a presentar la exposición, la visión de la gente en la exposición, y hacia el final el proceso de desmontaje que siguió haciendo lo mismo, pero todo al revés, de atrás para adelante. Así que esa fue la experiencia. Creo que se entiende lo de backstage, digamos, detrás de la escena. Y la idea principal es esa, o sea, digamos, fue una exposición que yo creo que va a ser, espero en el futuro, importante. Espero que marque algo una cosa interesante era, para mí, por ejemplo, generar en la comunidad latina de Estados Unidos algo, decir, eso es nuestro, ¿no? O sea, una cosa también de pertenencia, ¿no? Por ejemplo. Y después es otra cosa, fue muy bueno, hubo críticas de todo tipo, realmente les confieso, la que más nos preocupaba era la del New York Times. ¿Y por qué? Porque en ese momento estaba todo el proceso de demolición del museito de al lado, y el New York Times estaba con los tapones de punta contra el museo por esa demolición. Ustedes saben que había un museo de arte, digamos, folclórico, digamos, estadounidense, de Billie Jean, con buenos arquitectos, y el museo le pasó la ganadora, estaba por pasar la ganadora, y el New York Times hizo una campaña en contra. Entonces nosotros dijimos, uy, la vamos a ligar. Nos van a pegar con todo. Y por suerte, bueno, y el día se inauguró, y a los 2 días sale un artículo en el New York Times, y era un artículo que hablaba de la exposición, y después había otras 2 exposiciones chiquitas por ahí, por Nueva York, en Manhattan, que tenían que ver con América Latina, y los ponían en el mismo plano. Y nosotros dijimos, ¿qué estos son los cerdos? ¿Cómo nos ponen? Todo este laburo nos ponen ahí como si fuera una exposicióncita de no sé qué, en el Bronx, de no sé qué. Y estábamos medio decepcionados, pero después, un par de domingos después, o un domingo después, no sé, salió una nota de alguien que entendió la exposición, porque muchos no entendieron. Hubo críticas, algunas críticas negativas, digo dos. Otra buena crítica fue en Inglaterra de Guardian, el periódico de Guardian. Fue una buena crítica en ese sentido, de entender de qué se trataba. Hubo otras que no entendieron nada. Por ejemplo, hubo gente que nos criticó la cosa del imperialismo, que tenía que ser el imperialismo dominante sobre América Latina, y entonces el ojo imperial, ¿viste? Después de toda la historia, después de todo lo que les dije, después de todo el trabajo, digo, la verdad es que me vine a correr por izquierda. Digamos, incluso hubo críticas de este tipo que salieron, por ejemplo, en revistas específicas de Estados Unidos. Y yo digo, esa sumo a esa otra, por ejemplo, sobre la no estructura de la exposición. La no estructura, en el sentido de cuartos y demás, muy claro, era una cosa que la quisimos así. Entonces, un crítico no te puede decir, está todo disperso. Sí, está todo disperso. Yo quería que ahora tu función es tratar de entender por qué estaba disperso. No decir que estaba disperso, porque es obvio que estaba disperso. Las armenias se daban cuenta de que estaba disperso, no necesitaba ningún crítico para saber eso. Entonces, también hubo, pero esas fueron las máximas críticas, digamos así, negativas. Hubo otras que eran obvias, entonces críticos mexicanos que decían que faltaban obras mexicanas, críticos colombianos que decían que faltaban obras colombianas, y así siguiendo. Querido, ¿sabes qué? La próxima hacelo vos y poné un montón de obras más. ¿Qué querés que te diga? Recibí esa crítica de un tipo conocido de México que, ¿ustedes vieron la tapa del catálogo? La tapa del catálogo es una obra de México. Y que nos digo, pero no, México no tiene suficiente presencia. Y bueno, está bien. Hace la voz y ya está. Así que bueno, esa fue la experiencia.